Dios les bendiga, amados hermanos, que el Señor les guarde. Como siempre, cada miércoles estamos aquí ya al pendiente, escuchando a mi hermana Tinita, hermanos, que nos ha traído la palabra del Señor, pero hay consejo bíblico todavía. El que sigue soy yo, el hermano David Poblano, hermanos, con el consejo bíblico para el día de hoy. Y queremos empezar, como siempre, haciendo una pregunta a todos nosotros, hermanos. ¿Ha sentido alguna vez amargura en su corazón? ¿Ha sentido quizá alguna vez el rechazo, la injusticia de algo que le han hecho? Y la pregunta continúa y la respuesta, hermano, la daremos por medio del consejo bíblico, pero también la pregunta sería, ¿ha aprendido a perdonar? ¿Ha aprendido a perdonar, hermanos, con esas injusticias que muchas veces se presentan dentro de la iglesia del Señor? Para esta ocasión, hermanos, el consejo bíblico le hemos titulado La enseñanza de Jesús acerca del perdón. Hay que aprender a perdonar. Así como hablamos de la envidia hace 8 días, hermanos, que muchos no la toman en cuenta y es un obstáculo para llegar al reino de los cielos. El perdón es sumamente importante, hermanos, para nuestra vida espiritual. Porque si no reflejamos el perdón de Cristo, nada somos. Así es que, hermanos, en esta preciosa hora que el Señor nos concede estar ante las cámaras, ¿verdad? Yo soy Iglesia Éfeso, de Mujeres de Fe, y agradeciendo a cada uno de mis hermanos, ¿verdad?, que hacen posible la transmisión, teniendo en cuenta, hermanos, y siguiendo la transmisión desde temprana hora, a mi hermana Orte, a mi hermana Nati, a mi hermana Tinita, hermanos. Queremos continuar en esa misma comunión con nuestro amado y bendito Salvador. Les vamos a traer ante ustedes, hermanos, el consejo bíblico, la enseñanza de Jesús acerca del perdón. Pero antes, hermanos, como siempre, vamos a pedir para que sea el Señor, su amado Espíritu Santo, el amado Espíritu Santo, quien venga a guiarnos. Y sobre todo, hermanos, que su palabra quede bien sellada en el corazón y aprendamos a ser hacedores de su palabra, no solamente oidores de ella. Así es que, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Padre bendito, en esta hora, Señor, porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Agradeciéndote por el privilegio que nos da, Señor, de venir a estas cámaras, Señor, de Yo Soy Iglesia Éfeso, y traer, Señor, el consejo bíblico que yo estoy seguro que será de gran ayuda a la vida espiritual de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre Santo, gracias te doy, Señor, por el privilegio, y que sea tu Espíritu Santo ahora en este momento, Señor, quien venga a traer, Señor, palabra de aliento y de esperanza a la vida de cada uno de mis hermanos. Te lo pido en el nombre glorioso y santo de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Aleluya. Amén y amén. ¿Por qué tenemos que ir, hermanos, a las enseñanzas del Señor Jesucristo para aprender a perdonar? Bueno, pues porque con esto del perdón, cuando humanamente lo queremos resolver a nuestra manera, no es posible, estimados hermanos. Prácticamente nos damos cuenta prontamente que nuestras fuerzas parecen no dar resultados. Y nos sentimos como que algo nos asfixia muchas veces porque la angustia, la muina, nos empieza a asfixiar. Y muchas veces, hermanos, quedamos ya sin fuerza para resolver las heridas que deja la ofensa. Estimado hermano, estimada hermana que me estás escuchando, ¿has sido alguna vez ofendido en la iglesia del Señor? Nuevamente, hermanos, les envío muchos saludos a cada uno de ustedes y los que están con nosotros y los que nos hacen, hermanos, el favor de seguirnos, ¿verdad?, a través de este programa. Veremos, hermanos, con la ayuda del Señor lo que significa el perdón en la vida cristiana. Pero vamos a ir al mejor ejemplo y a su palabra para que sea el Señor quien nos enseñe y nos muestre lo que el Señor Jesús, nuestro amado y bendito Señor, enseñó acerca del perdón. Sí, hermanos, porque el Señor Jesús nos enseñó a perdonar, basado siempre en la palabra del Señor. Y en este caso, hermanos, vamos a tomar como base el Evangelio según el apóstol Mateo, capítulo 18. Como siempre, agradeciendo al Señor el privilegio, hermanos, que nos da de venir ante ustedes
Y yo estoy seguro, hermanos, que por la gracia de Dios, de nuestro buen Dios, aprenderemos nuevamente de Él. Porque el consejo, hermanos, se llama el consejo bíblico porque es palabra de Dios, consejo de Dios. Bien, cuando estudiamos el Evangelio según San Mateo, hermanos, es hermoso. Y cuando llegamos al capítulo 18, que es el que nos va, hermanos, vamos a hacer hincapié en él, nos presenta, hermanos, tres ingredientes indispensables. Tres ingredientes en el capítulo 18 indispensables. ¿Para qué? Para una relación armoniosa, fíjate bien, entre nosotros los creyentes en Cristo Jesús. El Señor Jesús está tan interesado, hermanos, en que hay una relación armoniosa entre nosotros que nos llamamos hijos de Él, hijos de Dios. En el Evangelio, según el apóstol Mateo, se puede analizar tres cosas. Primero, la humildad, la pureza y tercero, el perdón. En este capítulo 18 podemos ver, hermanos, tres grandes cosas. La humildad, la pureza y el tercero que nos va a ocupar hoy, que es el perdón. De esto, hermanos, de lo último nos vamos a ocupar en este momento. Y, hermano, yo estoy seguro que si tiene una Biblia ya en su hogar, la va a abrir en el Evangelio según San Mateo 18, versículo del 21 al 35. Es lo que estaremos viendo. Como contexto a esta cita bíblica, recordemos, hermanos, que Jesús enseñó acerca de la necesidad de confrontar el pecado de los creyentes por medio, primero, es lo que enseña el capítulo 18, primero, por medio de una reprensión privada. Y luego dice, y si esto no funciona, por medio de una reprensión con 2 o 3 testigos. Si esto no funciona, por medio de una reprensión pública en la iglesia. Y si esto no funciona, por medio de la excomunión de la iglesia o de la expulsión. Se espera, estimados hermanos, que después de esto se logre que el creyente, hermanos, en pecado, reconozca su pecado, lo confiese y se arrepienta y se aparte del pecado. Eso es lo que nos habla en la primera parte del capítulo 18. Pero, ¿qué de la persona que ha sido ofendida con el pecado de otro? ¿Qué? No, nos hemos puesto a pensar, hermanos, en la iglesia. ¿Qué pasa con aquella persona que fue ofendida por el pecado? Si bien al hermano que ofendió o que cometió el pecado se le excomulga de la iglesia, se expulsa de la iglesia, bueno, está bien, es bíblico. Pero en esta tarde, hermanos, debemos pensar un poco más allá que de la persona que fue ofendida. ¿Qué? ¿Qué de la persona que fue ofendida y queda con el agravio? ¿Qué de ella, hermanos? ¿Qué? ¿Alguien se ha ocupado de ella? Yo sé que sí, porque siempre en una iglesia, hermanos, hay hermanos espirituales con gran conocimiento y madurez espiritual, hermanos, que se ocupan de ello, pero no así toda la iglesia, no así. Esa persona que fue agraviada, ¿verdad?, por el pecado de otro, puede ser profundamente perjudicada, hermanos, y herida. Sí, hermano, herida espiritualmente primero, herida emocionalmente y también muchas veces herida físicamente, hermanos. 3 heridas que puede hacer la ofensa. La pregunta en esta preciosa tarde del consejo bíblico sería, ¿cómo se trata esto? En este caso, estimados hermanos, no hay como nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús, para que nos instruya respecto a esto. Lo primero que vamos a ver, hermanos, en la pregunta, que el apóstol Pedro hizo a Jesús, a nuestro amado y bendito Señor. Y voy a leer el capítulo 18, el versículo 21 de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así. Entonces se acercó Pedro y le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y luego dice Pedro, ¿hasta 7, Señor? Bueno, una vez que Jesús, el Señor, mostró la manera de restaurar al creyente que ha pecado por medio de los 3 pasos que dijimos, Pedro, el apóstol, queda con una inquietud muy válida, hermano, sí. Está bien restaurar al hermano que peque contra mí, pero ¿quién me restaura a mí? ¿Quién?
Eso es lo que le decía, hermano, que nos acordamos de aquella persona que fue agraviada, que quedó herida emocionalmente, físicamente o espiritualmente. Por eso Pedro hace la pregunta, ¿quién me restaura a mí? Después de todo, los pecados contra mí, hermanos, me pueden causar mucho rencor, por ejemplo. Pueden causar muchas veces resentimiento o amargura en el corazón. Y muchas veces no nos ocupamos de aquellos hermanos, ¿sí? Resentidos, amargados por la herida de alguna ofensa que les hicieron. Por eso Pedro, en esta preciosa tarde, hace una pregunta al Señor Jesús, a nuestro Dios. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peco contra mí? Hasta 7, dijo Pedro. Al dirigirse Pedro al Señor Jesucristo, Pedro está reconociendo y le dice Señor. Pedro está reconociendo la deidad del Señor Jesús. Porque Señor significa el amo, el supremo, el dueño, el más importante. Cualquier cosa, estimado hermano, que él diga, el Señor, es la misma voz de Dios. Y en este precioso consejo bíblico queremos escuchar la voz de Dios. La pregunta de Pedro fue, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Señor, ¿cuántas? Observe que se trata de un asunto primero entre hermanos, porque le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? El asunto que va a tratar el Señor Jesús se trata de un asunto entre hermanos. Amados hermanos que me están escuchando, las ofensas contra un hermano causan profundas heridas espirituales, como ya dijimos, emocionales y aún físicas. Sí, hermanos, sí. Y si no se tratan adecuadamente, estas heridas, hermanos, pueden transformarse primero, en rencor, segundo, en resentimiento y tercero, en amargura. Por eso es importante, hermanos, que nosotros como siervos del Señor, como iglesia en general, que oramos, que ayunamos y que nos preocupamos por nuestra vida espiritual, que veamos también a la persona que ha sido ofendida. La única manera de liberarse de este mal, estimado hermano, la única manera, hermano, que ha sido ofendido y que quizá ya guarde rencor, resentimiento o amargura en tu corazón, la única manera de liberarse de este mal del alma es por medio del perdón. Sí, hermano, es por medio del perdón. Qué difícil, hermanos, resulta muchas veces el saber perdonar. No a tu manera humana, no, porque muchas veces decimos, yo le perdono, pero no olvido. No, mi estimado hermano, ese no es el perdón a la manera de Jesús. ¿Está bien? Yo te perdono. Pero ya necesitarás de mí, ¿verdad? Ese no es el perdón de Dios. Te perdono, pero tendrás que venir. Ese no es el perdón de Dios, estimada iglesia, estimados hermanos, ¿no? Bien, en este caso, perdonar es la traducción de un verbo griego, hermanos, que significa literalmente enviar afuera. Eso es lo que significa. Denota, estimados hermanos, un compromiso ante Dios, por lo cual se desecha y se envía afuera el humano deseo de tomar venganza en contra del ofensor. Fíjate bien, estimado hermano, por eso decía eso antes. Sí, te perdono, pero ahí te espero. No, hermanos. El echar fuera significa, repito, el humano deseo de tomar venganza en contra del ofensor, estimado hermano. Esto es, estimados hermanos de la iglesia, el natural deseo de tratar al ofensor de la misma manera que él nos trató a nosotros, por ejemplo. Qué triste, hermanos, es ver situaciones así en la iglesia. Pero hay más, estimados hermanos, hay más. Mire, perdonar implica también tratar al ofensor como si la ofensa nunca se hubiera realizado o nunca hubiese acontecido. Eso es perdonar. Esto es perdonar. Y fíjese bien, estimado hermano, usted quizá fue ofendido o fue agraviado por el pecado de otro, hermano, sí.
por algún asunto, algún problema. Y ahora en este momento, hermanos, usted puede estar amargado o resentido. Perdonar de esta manera, hermanos, es hermoso, porque si tú perdonas a la manera del Señor Jesús, te va a liberar, sí, hermanos. Perdonar de esta manera libera al creyente ofendido del rencor, del resentimiento y de la amargura. Hermanos, vale la pena perdonar a la manera de nuestro amado y bendito Señor. Porque cuando aprendemos a perdonar a la manera del Señor, hermanos, el Señor nos libera del rencor, del resentimiento, de la amargura. ¿Habrá resentidos y amargados en las iglesias? Sí. Esto es, amado hermanos, que cuando tú perdonas, oh hermanos, tú te liberas, bendito sea el nombre del Señor. El mejor modelo de perdón es nuestro Dios mismo. Es Dios mismo, hermanos, el mejor modelo de perdón. Hablando del perdón, el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en la carta que Pablo le escribió a los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Oye bien, estimado hermano, el perdón a la manera de Dios. Dijo, perdonaos unos a otros, como Dios también te perdonó a ti en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, hermanos, y lo voy a repetir. Perdonaos unos a otros, dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermano, cuando quieras sentir amargura, rencor, muina contra alguien que te ha ofendido, acuérdate cuánto a ti te perdonó Dios. Eso es lo que hacemos todos los que venimos del mundo, estimado hermano. Bendito sea el Señor, porque un día el Señor nos perdonó. ¿Qué nos perdonó? Todas nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras blasfemias en contra de nuestro amado y bendito Señor. Ahora, estimado hermano, siguiendo este modelo, el perdón, hermanos, no es algo que si quiero perdono o si quiero no perdono. No, hermanos, estamos hablando del pueblo de Dios. El modelo que estamos diciendo es un perdón incondicional. Dios el Padre no puso condición alguna para perdonarnos. Simplemente nos perdonó cuando ¿qué? Cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Además de incondicional, el perdón es continuo. Fíjate bien, sí, hermanos, debe ser continuo. Es continuo. Porque Dios nos perdona tantas veces como le pidamos perdón por los pecados cometidos a Él. Seguramente fue este último lo que motivó a Pedro a hacer la pregunta a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Es muy válida la pregunta por esto que acabamos de decir. Miren, los rabinos de la época del Señor Jesús enseñaban que se debía de perdonar 3 veces. En un alarde de bondad y generosidad mal llevada, Pedro sugiere y le dice al Señor, hermanos, Pedro trata de impresionar al Señor. ¿Pero qué puede impresionar a nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo? ¿Qué? Yo me imagino que Pedro le dijo, Señor, porque los rabinos 3, pero yo te pregunto, Señor, ¿hasta 7? Es probable que Pedro, el apóstol, estaba esperando la palmadita de felicitación de Jesús, pero mi Señor no es así. Note lo que dijo el Señor Jesucristo. Y consideremos la respuesta de nuestro amado y bendito Salvador, que dijo allá en Mateo, está escrito en Mateo 18:22, lo siguiente. El Señor Jesús dijo, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y muchos de nosotros nos ponemos a hacer cuentas y matemáticas. No las haga tan aprisa, hermanos, porque no es por ahí. Perdonar hasta 7 veces fue un buen gesto de Pedro, claro que sí. Pero lamentablemente no era suficiente para agradar a Dios, no.
Porque ya les dije, nuestro Señor no se deja impresionar por nadie ni por nada. Él conoce nuestros corazones. Bien, por tanto Jesús dice, no te digo, Pedro, hasta 7, sino aún 70 veces 7. Ahora, esto no significa que debemos llevar cuenta exacta, ¿verdad?, de las veces que alguien me está ofendiendo. Y a partir de la ofensa 490 o 491, ya no lo voy a perdonar. No es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, no. Lo que el Señor Jesús, el Señor, estaba diciendo es que debemos perdonar al que nos ofende las veces que nos ofenda, sin importar cuántas veces nos ofenda o cuántas veces sea. Sí, hermanos, pueden ser 1000, pueden ser 500. El Señor Jesucristo es lo que nos está enseñando. Y fíjese bien, estimado hermano, fíjese bien que cualquier cosa menos que sale del modelo del perdón de Dios y que ha establecido en su palabra, no es válido. Pedro, el apóstol, debió haber quedado con la boca abierta al oír esta palabra de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Porque en lugar de recibir felicitaciones del Señor, por decirle, Pedro, qué generoso eres, no, hermanos, en lugar de felicitaciones, por su sugerencia, recibió un balde de agua fría, como muchas veces nosotros en nuestro natural orgullo recibimos. Con el propósito de que Pedro y nosotros comprendamos la magnitud de lo que Jesús acabó de decir, Jesús relata una hermosa parábola, una hermosa historia, real o ficticia, pero que tiene, hermanos, trasfondo espiritual y enseñanza espiritual. Entonces el Señor no lo deja a medias a Pedro, como a nosotros jamás lo ha hecho, ni a nadie de los que le amamos y nos enseñan su palabra, ¿no? Por lo tanto, el Señor Jesús va a pasar a una parábola hermosísima, que está registrada en Mateo 18:23 en adelante, y la voy a leer. La palabra del Señor dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un rey con R minúscula, un rey aquí en la tierra, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, fíjese bien, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos al rey. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado delante del rey, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, Señor. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, dice la palabra del Señor, le soltó. Y fíjense, hermanos, le perdonó la deuda. Hermanos, y aquí entra, hermanos, más enseñanza. Pero saliendo, dice la palabra del Señor, aquel siervo, a quien le fue perdonado esa deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios nada más. Y haciendo de él, dice la palabra, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Fíjense, hermanos, mas él ¿qué? Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Ahora dice la palabra, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, dice la palabra, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole, dice la palabra del Señor, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
¿Qué siervo? Se trata, estimados hermanos, de una parábola que ilustra cómo son las cosas en el reino de los cielos. En cuanto al perdón, perdona la manera de Dios, de nuestro Señor. Y dice, un rey que debió haber sido muy rico, había prestado dinero a alguno de sus siervos. Un buen día se le ocurrió que era hora de hacer cuentas con sus siervos. Obviamente el primero que le fue traído fue uno que le debía 10,000 talentos. Le debía mucho, 10,000 talentos. El talento en aquella época era, por decirlo en términos modernos, el billete de mayor denominación. Este siervo le debía al rey 10,000 billetes de mayor denominación. Era una cantidad enorme de dinero que le debía. Cuando el rey le exigió el pago, este siervo se vio forzado a reconocer que no había forma posible de pagar tanto dinero. El rey, por tanto, ordenó que se le entregase en calidad de esclavo a su siervo, a su mujer y a sus hijos, para que se vendiesen, ¿verdad? Y así recuperar algo de la deuda que tenía. En desesperación el siervo no se le ocurrió otra cosa sino postrarse ante el rey y suplicar diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Además de rico, el rey, dice la palabra del Señor, era misericordioso. Y comprendió la situación del siervo y le soltó y le perdonó la deuda. Qué alivio, hermanos, debe haber experimentado este siervo perdonado de cuantiosa deuda. Pero aquí viene lo inaudito, estimado hermano, aquí viene lo inaudito. Y es precisamente donde entra el consejo bíblico de la lección para el perdón. Aquí viene lo inaudito. Lo que muchas veces no podemos entender. La parábola continúa y dice, ni bien salió el siervo de la presencia del rey, se le cruzó uno de sus consiervos que le debía apenas 100 denarios. 100 denarios es lo que ganaría un jornalero en 3 meses de trabajo. Claro que era dinero, pero ni lejos se comparaba con los 10,000 talentos que ese siervo le debía al rey y le fue perdonada la deuda. Ciego de ira, dice la palabra del Señor, el siervo malvado tomó al consiervo deudor por el cuello y apretándolo cada vez más fuerte le decía, págame lo que me debes. El consiervo entonces se postró a los pies del siervo y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Las mismas palabras, ¿verdad?, que el siervo malvado dijo al rey. Pero el siervo malvado no quería saber nada de tener paciencia y enceguecido por el odio, hizo encerrar al consiervo en la cárcel hasta que le pagase todo. Mirando lo que pasaba, dice la parábola, los otros consiervos se entristecieron y fueron con la noticia al rey. Y una vez que el rey lo supo, el rey llamó al siervo y le dijo, siervo malvado, toda esa gran deuda te perdoné porque me rogaste. Y tú no perdonaste a tu consiervo que tenía una pequeña deuda contigo, aunque él te rogó. Muy enojado, el rey entregó al siervo malvado a los verdugos para que no lo soltasen hasta que pagase lo que debía. Es hermosa la palabra del Señor, estimado hermano. Aquí está la fuente de la sabiduría. En Mateo 18:35 dice, Jesús aplica la parábola a tu vida. Ahí está la aplicación, hermanos, ahí. La Biblia dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de tus hermanos sus ofensas. Lo que nosotros debemos a Dios por nuestros pecados es comparable a la deuda de 10,000 talentos del siervo malvado. Lo que nos debe a nosotros, aquel que nos ofende, de alguna manera, es comparable a la deuda de 100 denarios del consiervo que le debía al siervo malvado. Si nosotros fuimos perdonados por Dios de esa enorme deuda, entonces, ¿por qué no resistimos a perdonar las pequeñas deudas de los que muchas veces nos ofenden? Perdonar a la manera de Dios.
Porque muchos que venimos del mundo, hermanos, podemos entenderlo, ¿sí? Los que venimos del mundo podemos entender esta parábola muy bien. Y entender, hermanos, que cuando llegamos a Cristo, llegamos llorando y entendimos la cuantiosa deuda que teníamos ¿con quién? Con nuestro Dios. El Señor nos perdonó, hermanos, sí. El Señor nos perdonó todas nuestras deudas, maldades, rebeliones y pecados. Entonces, si Él me perdonó, ¿cómo no yo voy a perdonar a mi hermano? Ahora, de esta manera, Jesús está mostrando con claridad que como creyentes estamos obligados a perdonar a cualquier hermano que nos ofende de cualquier manera y cualquier cantidad de veces, no 70 veces 7. Es la única manera de vivir libres de rencor o de resentimiento o de amargura. Yo espero, hermanos, que por la gracia de Dios y motivados a perdonar a los que nos ofenden, vivamos, hermanos, en paz con ellos y sobre todo vivamos en paz con Dios. Cuando venimos del mundo, hermanos, y caemos rendidos a los pies de Cristo, empezamos, hermanos, a ver esta parábola en nuestras vidas y empezamos a entender, hermanos, la cuantiosa deuda que teníamos con nuestro Dios. Y sin embargo, hermanos, le pedimos perdón y el Señor nos perdonó. Y no solamente eso, hermanos, nos salvó, bendito sea el nombre de Cristo, nos dio vida nueva en Él. Y ahora, hermanos, Él quiere que nosotros también, ante la ofensa de un hermano, aprendamos a perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando no quieres perdonar, cuando no quieras perdonar, solo recuerda cuánto nuestro amado y bendito Señor nos perdona a nosotros. Y perdona. Y caer rendido a los pies del Señor, bendito sea su nombre, pues es el mejor ejemplo de perdón. Bendito sea el nombre del Señor, porque tenemos un Dios grande en misericordia, bueno y perdonador. Sí, hermanos, se los dice a alguien que el Señor le perdonó cantidad de pecados, cantidad de ofensas, así como tú que me estás escuchando en este momento y que vienes del mundo y que el Señor te perdonó al igual que a mí. Igual que al consiervo, ¿verdad? Igual que al siervo. Fuimos al Señor y le dijimos, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor, que es bueno y misericordioso, nos perdonó. Porque el Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los que hemos sido perdonados por el Señor, tenemos que aprender a perdonar. Sí, hermanos. No vivamos amargados. No vivamos, hermanos, con un corazón no perdonador. Es feo vivir así, hermanos. Hasta el rostro se nos demuda. El rostro, hermanos, refleja muchas cosas. Y muchas veces, hermanas, hermanos, vemos atrapados por el rencor, la amargura de una vida, hermanos, que han llevado y no han podido olvidar o perdonar. Muchas veces, hermanos, vivimos amargados porque no hemos querido perdonar a nuestros hermanos. Y por lo contrario, hermanos, anidamos rencor e ira en contra de nuestros hermanos. Si ese es tu caso, hermanos, porque es un consejo bíblico, déjame recordarte que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia, así como la parábola del rey. Mi Dios es bueno y misericordioso, que si nosotros le pedimos perdón y nos damos cuenta que anidamos en nuestro corazón rencor y no hemos aprendido a perdonar y vamos al Señor y le pedimos perdón, el Señor nos va a perdonar y aprenderemos a perdonar a quien nos ofenden. Y alégrate en esta preciosa tarde, hermanos, porque Dios está dispuesto a perdonarnos y a restaurar nuestras vidas. Muchas veces no podemos caminar, hermanos, en la vida cristiana porque venimos arrastrando odios, resentimientos contra de nuestros hermanos. Ármese, hermanos, del poder que ya tiene por el Espíritu Santo. Reconozca su pecado, confiese su pecado, pida perdón a Dios por su pecado, apártese inmediatamente del pecado y como el salmista clame a Dios de lo más profundo del corazón. Perdóname, Señor,
y restaura mi vida. Y mire, el Señor lo va a hacer. Qué hermoso, hermanos, cuando Cristo viene a nuestra vida. Caminábamos en el mundo, hermanos, lleno de odios, de rencores, de muchas cosas de pecado en nuestra vida. Muchas veces reflejados por ansiedad, muchas veces reflejados, hermanos, por neurosis, por depresiones. Pero cuando venimos a Cristo y la luz de Jesús entra a nuestra vida y vamos a los pies santos y benditos del Señor y caemos llorando a los pies de Cristo, oh hermanos, el Señor nos perdona todas nuestras deudas y nuestros pecados, porque el Señor es grande en misericordia. Y una vez todos los que conocemos del Señor tuvimos que llegar a un encuentro personal con el Señor. ¿Te acuerdas, hermano, cuándo fue? Qué hermoso fue, hermanos, cuando caímos rendidos a los pies de Cristo, llorando, hermanos, de arrepentimiento y sentir el perdón de Dios. Pues ahora en esta tarde el consejo bíblico es que nosotros que hemos sido perdonados de cuantiosa deuda, aprendamos a perdonar a nuestros hermanos. Sí, hermano, así como Cristo te perdonó y me perdonó. Si tú le pides perdón al Señor, a nuestro Dios, ¿sabes qué hará Dios? Pues claro, Él te perdonará y te restaurará. Y eso significará algo hermoso para nuestra vida. Sí, hermano, porque cuando Dios nos perdona y nos restaura, significa un nuevo comienzo para vivir de hoy en adelante en el temor a Dios. Dios no quiere que nosotros vivamos en la ruina espiritual. No, hermanos. Hay muchos hermanos en la iglesia que están en la ruina espiritual precisamente por esto, porque no han aprendido a perdonar a la manera de nuestro amado y bendito Señor. Hermanos, si vivimos así, vivimos en ruina, que ocasiona un corazón no perdonador. Dios respondió al clamor del salmista, sí, hermanos, sí. Dios responde al clamor de los suyos. Y el salmista dijo, y grande misericordia para con todos los que te invocan. El salmista estaba agradecido. Como un día, hermanos, fuimos nosotros restaurados y fuimos traídos, hermanos, a la grey de Cristo nuestro Dios. Qué hermoso es recordar, hermanos, cuando venimos a los pies de Cristo. Y qué hermoso es recordar ese encuentro personal con Dios cuando Dios quitó nuestros pecados por el perdón divino, hermanos. ¿Ya no te acuerdas, estimado hermano? Si no te acuerdas en esta tarde, yo te invito a que lo recuerdes. Y si tienes algún hermano que te ha ofendido, perdónalo. Como Cristo nos perdonó a nosotros. Hermanos, que nuestro mejor ejemplo de perdón sea siempre ¿quién? Nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Pues el Señor nos perdonó. ¿Qué le hicieron al Señor en este mundo? Las peores de las injusticias, lo rechazaron, le dijeron demonio tienes, lo llevaron a un juicio injusto, de los más injustos de la eternidad. Fue traicionado. Sí, hermanos, y sin embargo, en la cruz del Calvario, ¿qué dijo el Señor? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esta preciosa tarde del consejo bíblico, hermanos, aprendamos de nuestro amado y bendito Señor. Hermanos, aprendamos a vivir con un corazón limpio, que no haya rencor ni resentimientos en nuestras vidas, que caminemos, hermanos, siempre de la mano gloriosa del Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que aprendamos a caminar, hermanos, con Él, que no nos quedemos allá en la ruina espiritual por un corazón no perdonador. Aprende a perdonar a la manera de Dios. Este es el consejo bíblico para este día miércoles. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y que aprendamos a tener un corazón perdonador como el de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. En este precioso consejo bíblico, hermanos, que es hermoso y es de suma importancia para la vida cristiana, yo te quiero pedir, hermano, en esta preciosa tarde, que vayamos al Señor en oración. Y si hay algo en el corazón de nosotros, que sea el Señor quien nos haga sentir en esta tarde y que vayamos a nuestro hermano y le pidamos perdón, así como Cristo un día nos perdonó a nosotros. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, yo te agradezco, Padre mío, Señor, porque un día llegaste a nuestra vida, Padre de los cielos.
¿Cómo no recordar ese día, domingo, Señor, en la cual llegaste a mi vida, Señor? Y sentí ese golpe detrás de la rodilla, Señor, y me hizo caer rendido a tus pies santos y benditos, llorando por horas, Señor. Llorando por horas, Señor, sintiendo tu presencia, pero también sintiendo, Señor, ese gozo al saber que tú me habías perdonado, Padre bendito, todos mis pecados. Gracias, Señor. Ahora yo te pido que aprendamos, Señor, de tu palabra a perdonar, Señor. Hace falta perdones en la iglesia. Hace falta perdones, Señor, entre aquellos de la iglesia, tu iglesia que es santa y debe ser santa y bendita. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón como el tuyo, Padre mío. Aprendamos, Señor, que aprendamos de tu palabra y aprendamos, Señor, el perdón. Qué hermoso es vivir liberado de esos complejos, Señor, de esas amarguras, de esos resentimientos, Padre mío, Señor. Hay mucha iglesia, Señor, hijos tuyos que viven amargados, Señor, a causa, Señor, de que alguien los ha ofendido. Enséñales a perdonar a ellos, Señor, a la manera que tú nos perdonaste de nuestros pecados, para que sean libres y eso les haga caminar, Señor, en este caminar contigo que debe ser hermoso y glorioso, Padre. Gracias te doy, Señor, por tu palabra y gracias te doy por tu consejo que has traído a nuestra vida en esta preciosa hora, Señor. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Y amén, Señor. Gracias al Señor. Yo le doy gracias al Señor, hermanos, por estos consejos bíblicos que el Señor trae a nuestro corazón para todos ustedes. Son de vital importancia para nuestra vida cristiana. Sigamos ayunando. Bien hace nuestro pastor en invitarnos, ¿verdad? A orar, a ayunar en cadenas, hermanos. No hay como la oración, no hay como el ayuno, porque eso nos da la certeza de victoria. Pero no descuidar las otras cosas que muchas veces descuidamos, hermanos, y que hemos estado hablando. Yo espero en el Señor, hermanos, que sigamos contando con su atención, porque yo sé que hay muchos hermanos que nos escuchan y a ellos les mando un saludo afectuoso, hermanos, en el nombre glorioso de Cristo. Algunos conocieron mi vida pasada. Algunos se sorprendieron cuando me vieron en la iglesia, porque decían, a ti era el menos que pensábamos que el Señor te iba a perdonar. Pues aquí estoy, ¿verdad? Perdonado, bendito sea el Señor, para honra y gloria del Señor lo decimos. Y hay muchos hermanos que nos siguen, un saludo afectuoso, mi hermano Eliseo que hace posible esta página, mi hermana Eunice, todos los que no, ¿verdad? Salen a cuadro, pero que están ahí al pendiente, mi hermana Vero Gil, mi hermana Vero, un saludo, mi hermana Tidita, mi hermana Orte, mi hermana, todas mis hermanas, mi hermana Nati, sus esposos, bendito sea el Señor, cumpleaños de mi hermano, que el Señor te bendiga, mi hermano, siervo del Señor, esposo de mi hermana Hortensia, mi hermano Próspero, que el Señor le dé muchos años de vida, ¿verdad? Y todos los hermanos que nos siguen, mi hermana Brigitte Torres, mi hermana Guille Ramos, que desde que hace años, ¿verdad? Empezamos el programa, nos ha seguido, mi hermano Gerardo Aguirre, mi hermano Gerardo, hasta Chalco, un caluroso abrazo, ¿verdad? En el nombre del Señor. Adelante, hermano. Dios nos ha dado la victoria siempre porque estamos del lado del victorioso. Hermanos, que yo he oído porque estamos al pendiente de sus peticiones, de las secuelas de esta enfermedad. En el nombre del Señor, la sangre de Cristo tiene poder, hermanos, para erradicar toda secuela. Yo sé que si usted le pide más al Señor y dobla sus rodillas, el Señor va a hacer una obra perfecta en su vida. Vi muchos enfermos de COVID, hermanos, y había secuelas. Y hermanos me decían, hermano, no voy a poder ya respirar. Algunos consiervos del Señor, hermanos, ya no voy a poder predicar, ya no siento que inhalo aire. ¿Cómo voy a predicar? Pues el Señor Jesucristo tiene poder. Y yo sé que después de esto va a haber muchos testimonios, hermanos, como el Señor en su infinita gracia, hermanos, lo sanó completamente. Y médicamente, hermanos, para mis adentros yo decía, no, pues
Probablemente mi hermano quede con secuelas, porque esta enfermedad sí deja secuelas mentales en el corazón, en el hígado, hermanos, muchas veces en los riñones y muchas veces en los nervios, ¿verdad? En los nervios que corren en nuestro cuerpo. Pero hay poder en el nombre glorioso de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, hermanos, para hacernos libres. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano Vigilio Calixto, hermanos, nos hace una pregunta y yo le voy a contestar después, posteriormente a mi hermano, con todo gusto, hermano, en el nombre del Señor. Pero yo les quiero agradecer a todos, hermanos, porque el que nos vean desde las 11 de la mañana, hermanos, para nosotros es aliento a nuestra vida. Oren por nosotros, necesitamos mucho de sus oraciones, hermanos, para seguir adelante, hermanos, en este hermoso camino que el Señor ya nos llamó desde hace tiempo. Claro, mis hermanos, algunos tienen más tiempo. Hermanos, tengo 16 años de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, casi 15 años ya de servirle al Señor, hermanos, y no nos cansamos. Y yo le pido al Señor que no nos cansemos jamás. Y cuando el Señor venga por nosotros, pues nos haya así, sirviéndole al Señor. Por eso, hermanos, a mí me llena de gozo, ¿verdad? Y de alegría ver a mi hermana Tinita, ¿verdad? Verla con ese vigor, ¿verdad? Para alabar al Señor, acompañada de mi hermana Vero, traer su palabra, mi hermana Orte, mi hermana Nati, hermanos, y todos los hermanos que toman parte en la página, hermanos, requiere un gran esfuerzo. Pero lo hacemos con gusto, hermanos, en el nombre bendito del Señor. Así es que, hermanos, este fue el consejo bíblico para hoy. Que el Señor, hermanos, les siga bendiciendo y les siga guardando. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, hermano, respecto a cualquier cosa. Pero algunos hermanos me han estado preguntando mucho y voy a hacer un hincapié antes de dar gracias a Dios por el consejo bíblico, porque algunos hermanos están afligidos, ¿verdad? Algunos, no todos. Algunos hermanos, es cierto que viene otra ola. Bueno, pues lo más probable es que sí. Este virus tiene muchas mutaciones, o sea, va cambiando su estructura y así podemos ver varias variantes que vienen, ¿verdad? Pero, hermanos, como yo les he dicho, hermanos, pongámonos a cuentas con Dios. Hagamos lo que nuestras autoridades nos manden a hacer, porque las autoridades fueron puestas por Dios. Pidámosle a Dios que esto que estemos pasando en el mundo aumente nuestra fe en Cristo Jesús. Hermano, esto ha servido para que aumente nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, y yo sé que lo va a hacer el Señor, porque en estos años, hermanos, han sido muy duros, muy difíciles. Han sido muy difíciles, hermanos, porque pues hemos visto partir a muchos hermanos a la presencia del Señor, pero amén por ellos, así lo dispuso el Señor. Pero también hemos visto mucho pueblo del Señor que ha enfermado y que, bueno, pues han salido adelante. Hermano, y eso llena mi corazón de gozo. Para honra y gloria del Señor lo decimos. Porque para esta enfermedad hay muy pocas cosas. Ahora últimamente se están descubriendo algunos tratamientos. Pero hermanos, cuando lo fuerte de la pandemia, no habían gran cosa, hermanos. Y yo vi hermanos con una fe que para mí fue, hermanos, de gran enseñanza. Y le hemos pedido a Dios que Dios nos dé esa fe de nuestros hermanos. Y dijeron, hermano David, pues le hablo nomás para despedirme. Con esa ansia, ¿verdad? De que ya no podían respirar, hermanos. Y eso, pues, añadía un dolor en mi alma y en mi corazón, hermanos. Pero, hermano, no diga eso. Vamos a pedirle a Dios. Claro que sí, hermano. Usted me conoce y sabe que tengo fe en el Señor. Pero también sé que si el Señor me quiere llevar, amén. Pero si me quiere dejar, que sea para honra y gloria del Señor y que utilice mi vida como testimonio, hermanos. Y no tomaban nada, hermanos. Y a los 8 o 10 días me volvían a hablar, hermanos. ¿Qué cree, hermano? El Señor ya me sanó. Bendito sea el nombre del Señor. Y así como eso hay muchos testimonios, hermanos, que podemos dar, pero ya será motivo de otro consejo bíblico que el Señor ponga en nuestro corazón. Mi hermano Benjamín Hernández, que el Señor le bendiga, el Señor le guarde ricamente, y a todos los siervos del Señor, a toda su iglesia, hermanos, seamos prudentes. El Señor dijo, ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así es que, hermanos, hoy que se empieza a abrir, ¿verdad?, este confinamiento, seamos muy prudentes, porque el virus anda, ¿verdad?, en el ambiente, pero mayor es el poder de Dios, hermanos. El Señor nos va a guardar, el Señor nos va a librar, hermanos, y nos va a hacer salir adelante de esto.
porque esto ha llegado al mundo como una prueba, hermanos, también para nosotros, para la iglesia, que aumente nuestra fe en el Señor Jesucristo, seamos más entregados al Señor, hermanos, no solamente de palabras, sino de hechos. Y hermanos, llevemos la palabra del Señor al mundo, de que hay un Dios que nos guarda, que nos cuida y que salva. Bendito sea el nombre del Señor. Este es mi deseo para todos ustedes y para nuestros hermanos que siguen de esta página, hermanos de Yo Soy Iglesia Éfeso, de Mujeres de Fe. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y recuerda, hermano, que el próximo miércoles hay otro consejo hermoso de la santa y bendita palabra del Señor. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Amén.